Bienvenida a Susurros de Corazón. El refugio de las historias que arden en el pecho, esas que no se olvidan, porque marcan el alma. Hoy te presento una historia intensa, donde el destino se escribe con sangre, deseo y redención. Virgen ofrecida en garantía al mafioso más despiadado de Sicilia. Una promesa rota, una deuda impagable, y una muchacha convertida en prenda viva de un acuerdo entre hombres. Pero ni el más cruel de los mafiosos pudo prever que la inocencia que recibía como pago sería, también, su mayor condena. Suscríbete para no perderte ni un latido de esta historia, donde la pasión y el peligro se entrelazan como amantes prohibidos. La noche siciliana olía a sal y pólvora. En lo alto de un acantilado, el palacio de Angelo resguardaba secretos más antiguos que sus columnas de mármol. Allí, bajo la mirada de estatuas centenarias y candelabros de cristal, se firmaba un pacto sellado no con tinta, sino con miedo. Esta es mi última oferta, don Salvatore. Acepta, o te enfrentas a la guerra. La voz temblorosa del empresario Arturo Basello apenas se sostenía ante la figura imponente del hombre sentado al otro lado de la mesa. Vestía un traje negro como la noche, los ojos eran brasas congeladas bajo cejas de acero. Don Salvatore Moretti, el hombre al que llamaban el diavolo di Sicilia, no necesitaba alzar la voz para imponer respeto. Bastaba su silencio. Frente a él, Arturo abrió un pequeño sobre. No había dinero. No había joyas. Solo una fotografía. Una muchacha de mirada dulce, apenas 19 años. Cabello castaño recogido en una trenza, piel de porcelana y una sonrisa inocente que aún no conocía la traición. Su hija. Es virgen, susurró Arturo, con la vergüenza tragándole la voz. Intacta. Intocable. Solo, protégeme. Líbrame de mis deudas con la camorra. Ella será tuya. El silencio se hizo espeso. Don Salvatore no reaccionó de inmediato. Solo tomó la fotografía entre sus dedos, observándola como si fuera una joya maldita. En su mirada no hubo deseo. Hubo cálculo. Y un leve gesto con la cabeza. Trae la mañana. El destino de Bianca Basello acababa de sellarse sin su consentimiento. Convertida en garantía de un padre cobarde y en la posesión del hombre más temido de toda Sicilia. Pero lo que nadie sospechaba es que esa virgen ofrecida en sacrificio, traería consigo un incendio capaz de hacer arder el imperio del mismísimo diablo. Bianca no recordaba el instante exacto en que su vida dejó de pertenecerle. Quizás fue cuando escuchó por primera vez la palabra garantía salir de los labios de su padre. O tal vez, cuando leyó el nombre Salvatore Moretti en una servilleta arrugada junto a una copa vacía de whisky. Aquel amanecer, con el cielo de Palermo teñido de melancolía, la joven subió a un auto negro sin saber a dónde la llevaría. Sus manos temblaban, pero su mentón se mantenía firme. Si iba a ser vendida, al menos no sería quebrada. ¿A dónde vamos?, preguntó al chofer, un hombre calvo con rostro pétreo. Al palacio de Angelo. Él te espera. Él. Bianca tragó saliva. Había oído historias. Que su nuevo dueño era tan temido que hasta los obispos le ofrecían bendiciones en privado. Que bastaba con pronunciar su nombre en voz alta para que el aire se helara. Y sin embargo, lo que más la inquietaba, era no saber qué querría de ella. Al llegar, un mayordomo de rostro inmutable le abrió la puerta y la condujo por pasillos decorados con tapices antiguos y aromas intensos de incienso y cuero viejo. Todo allí parecía pertenecer a otra época. A otra ley. Finalmente, una puerta doble se abrió. Bianca entró. Y lo vio. Sentado tras un escritorio, don Salvatore Moretti levantó la mirada del documento que firmaba. Su rostro era como tallado en mármol oscuro. De cejas severas y mandíbula tensa, exudaba una autoridad primitiva que no necesitaba armas. Sus ojos grises la recorrieron como si ya le perteneciera. Bianca sintió que le fallaban las piernas. ¿Eres Bianca Basello? Su voz era grave, con un dejo de arrogancia ancestral. Ella asintió, temblorosa. Sí, señor. Él se levantó. Su estatura era imponente. Caminó hacia ella lentamente. El silencio era absoluto, como si la casa misma contuviera el aliento. Tu padre te ha entregado como garantía, dijo con frialdad. Lo que significa que ahora, tú me perteneces. Bianca apretó los labios, luchando contra las lágrimas. ¿Qué espera de mí? Una pausa. Los ojos del mafioso la observaron con detenimiento,
y algo en su mirada cambió. Ya no era solo el cálculo de un estratega, sino una sombra más oscura. Deseo. Intriga. Posesión. Lo descubrirás esta noche. Bianca dio un paso atrás, pero la puerta se cerró tras ella. Estaba sola. Con él. Tu habitación está junto a la mía. A partir de ahora, dormirás bajo este techo. No saldrás sin mi permiso. No hablarás con nadie que yo no autorice. Y jamás me desobedecerás. La joven asintió con un nudo en la garganta, pero con fuego en la mirada. Temía al hombre. Pero no permitiría que la destruyera. Puedo haber sido entregada, señor Moretti, pero no soy un objeto. Él sonrió, apenas. Una mueca entre la burla y el asombro. Eso aún está por verse. Aquella noche, Bianca comprendió que no había sido llevada al infierno. Había sido ofrecida al mismísimo demonio. Y él, ahora, dormía al otro lado de la pared. Bianca estaba sentada en el borde de una cama demasiado grande para su cuerpo tembloroso. Las paredes de la habitación eran de un blanco antiguo, con cenefas doradas que hablaban de un lujo que no era suyo. Frente a la ventana, la luna colgaba en el cielo como un farol lejano. Inaccesible. Igual que su libertad. Llevaba puesto un camisón de seda que encontró sobre la cama, aún envuelto en papel de encaje. Blanco, delicado, casi infantil, y, sin embargo, provocador en su transparencia sutil. Ella lo sostuvo entre sus dedos como si quemara. Pero lo vistió. Porque sabía que él lo había elegido. Un golpe suave en la puerta la hizo tensarse. ¿Puedo entrar? La voz de Salvatore era como un eco de tormenta contenida. No pedía permiso. Solo anunciaba su presencia. Sí, murmuró ella, sin poder evitar el temblor en su voz. Él entró sin prisa. Llevaba una camisa negra desabotonada en el cuello, y sus ojos la recorrieron sin disimulo. Bianca quiso cubrirse, pero se obligó a mantenerse erguida. Si iba a ser un cordero entre lobos, al menos alzaría el rostro. El camisón te queda mejor de lo que imaginé. Ella no respondió. ¿Sabes por qué estás aquí, Bianca? Sé que soy una garantía, pero no sé qué significa eso para usted. Salvatore se acercó lentamente. Su perfume era oscuro y embriagante, mezcla de sándalo, cuero y algo más primitivo. Se sentó junto a ella en la cama, sin tocarla. Pero su presencia llenaba todo el espacio. Significa que puedo hacer contigo lo que desee. Bianca giró el rostro hacia él, los ojos grandes, temerosos, pero con ese brillo de dignidad que aún no se quebraba. ¿Y qué desea, señor Moretti? El silencio que siguió fue más peligroso que cualquier amenaza. Él alzó una mano. No la tocó. Solo rozó con los dedos un mechón de su cabello, dejándolo caer con suavidad. Luego, sus labios se acercaron a su oído. Descubrir cuánto de ti es miedo, y cuánto es deseo. Ella se estremeció. Él no la besó. Solo se levantó, caminó hacia la puerta, y, antes de salir, habló sin mirarla. Esta noche no. No aún. Bianca respiró con dificultad cuando se fue. Sus piernas temblaban. Su pecho subía y bajaba con violencia. Y su corazón, confundido entre el miedo y una emoción más intensa, más peligrosa, no sabía si lo odiaba o comenzaba a desearlo. Dormir sería imposible. Y lo supo en ese instante, su cuerpo ya le pertenecía, aunque él aún no lo hubiera tocado. La noche había pasado lenta. Bianca no cerró los ojos ni un instante. El eco de su voz aún danzaba en su oído, como un murmullo que no se podía borrar. Quiero descubrir cuánto de ti es miedo, y cuánto es deseo. Ella quería pensar que era todo miedo. Que no había espacio para nada más. Pero su cuerpo opinaba distinto. Cuando el primer rayo de sol se coló por las cortinas, Bianca se levantó, aún envuelta en el camisón blanco que la hacía sentir desnuda. Se acercó al espejo del tocador antiguo. Su reflejo parecía el de otra, ojos grandes, piel encendida, labios entreabiertos. ¿Qué me está pasando? Abrió la puerta del vestidor con la esperanza de distraerse con cualquier cosa, pero se congeló. Frente a ella, cruzando el pasillo que separaba su habitación de la de él, vio la figura de Salvatore. Salía de su cuarto sin camisa. Solo un pantalón oscuro ceñido a la cadera. El cuerpo era una escultura. Alto, casi 2 metros de músculo definido,
espalda ancha, piel dorada por el sol de Sicilia. Cada línea de su abdomen parecía haber sido tallada con furia. Una cicatriz le cruzaba la clavícula izquierda, y lejos de afearlo, lo volvía más salvaje. Bianca se quedó sin aire. Él la notó. Se detuvo. Y la miró. No dijo nada. Solo dejó que su presencia la envolviera como una marea tibia y peligrosa. Ella cerró la puerta rápidamente, con el corazón desbocado. Se apoyó contra la madera, jadeando, y se hundió en un pensamiento que jamás se habría permitido antes. ¿Cómo puede alguien ser tan físicamente perfecto y al mismo tiempo tan despiadado? Se llevó las manos al rostro, avergonzada de sí misma. Porque mientras su mente le gritaba que lo odiara, su cuerpo empezaba a memorizarlo. Esa mañana, durante el desayuno servido en la terraza, Salvatore llegó más tarde. Ella ya estaba sentada, obligada a compartir esa mesa con cubiertos de plata y fruta recién cortada. Él apareció vestido de lino negro, elegante y oscuro como la promesa de un pecado. ¿Dormiste bien?, preguntó, con voz grave. Bianca lo miró, aún sintiendo el calor bajo su piel. Lo suficiente. Salvatore sonrió apenas. La sonrisa del lobo que sabe que el cordero ha empezado a acercarse por voluntad propia. Hoy tengo un evento. Esta noche vienes conmigo. Bianca frunció el ceño. ¿Un evento? Una gala de beneficencia. Formal. Quiero que estés a mi lado. Ella tragó saliva. ¿Cómo su invitada? ¿Cómo mi posesión? Sus palabras la atravesaron como un puñal. Pero no apartó la mirada. ¿Y si me niego? Él se inclinó, acercando su rostro al de ella. La voz le salió tan baja que parecía un roce. No lo harás. Y tenía razón. Esa noche, el mundo la vería aparecer junto al diablo más hermoso que había pisado Sicilia. Pero solo ella sabría que ya había empezado a arder por dentro. El vestido esperaba sobre la cama como una sentencia. Era de un rojo profundo, tan ceñido que parecía una segunda piel, con un escote que dejaba poco a la imaginación y una espalda descubierta que respiraba osadía. Al lado, descansaban unos tacones de aguja y una nota manuscrita. Esta noche, no intentes esconderte. Quiero que todos te vean. S. Bianca leyó aquellas palabras con el corazón en llamas. No era una petición. Era una orden. Horas más tarde, descendía las escaleras del palacio, cada paso un desafío, cada latido un grito ahogado. Salvatore la esperaba al pie de los escalones. Iba vestido de negro, impecable, con un pañuelo de seda al cuello y el cabello ligeramente despeinado, como si el viento obedeciera solo a él. Cuando la vio, el mundo pareció detenerse. Sus ojos grises no recorrieron su cuerpo, lo devoraron. Estás perfecta, dijo, ofreciéndole el brazo. Estás, diferente. Esta es mi cara social. Sonríe, Bianca. Esta noche todos querrán saber quién eres, y yo quiero que sepan que eres mía. La gala se celebraba en una villa antigua junto al mar, una mansión que olía a poder, champaña y secretos. Las mujeres la miraban con desdén, los hombres con deseo. Pero nadie se atrevía a acercarse mientras Salvatore la mantuviera a su lado, como un halcón posado sobre su muñeca. Bianca se sentía fuera de lugar, pero no dejó que se notara. Sostuvo la mirada, sonrió lo justo, y se mantuvo firme. Hasta que él habló con alguien más, y una sombra se deslizó a su lado. Vaya, vaya, así que tú eres la Virgen de Oro. La voz era rasposa, húmeda de burla. Bianca giró y se encontró con un hombre mayor, barba gris, mirada sucia. Soy Bianca Basello, dijo con frialdad. ¿Y ustedes? Alguien que cree que Salvatore no debería desperdiciar tanta belleza con su frialdad. ¿Te ha tocado ya, muñeca? Ella se echó hacia atrás, helada. Aléjese. El hombre rió, y al extender una mano para rozarle el brazo, una sombra cayó sobre ellos. Salvatore lo apartó de un solo empujón. Su rostro era puro acero. Tócala de nuevo y no volverás a levantar la mano. El silencio se hizo denso. El hombre retrocedió, con la sonrisa muerta en los labios. Bianca temblaba. Pero no era solo miedo, era otra cosa. Una corriente eléctrica que nacía del modo en que Salvatore la sostenía, como si fuera un tesoro y un arma al mismo tiempo. ¿Estás bien?, le susurró él al oído, sin soltarla. Sí,
pero me iría. Él la miró. No todavía. Y la condujo al centro del salón, para bailar. La música era suave, casi nostálgica. Salvatore la tomó por la cintura con fuerza. La pegó a su cuerpo. Su mano descendía peligrosamente por la espalda descubierta de ella, hasta casi rozar el límite del vestido. Los cuerpos se movían, pero el mundo había desaparecido. Bianca alzó el rostro. Él no la besó. Solo se inclinó y rozó su nariz con la suya. «Estás jugando con fuego», susurró ella. «No. Tú eres el fuego». Sus labios apenas la tocaron, como una amenaza dulce, y entonces se apartó, dejándola con la piel ardiendo. Aquella noche, Bianca entendió algo que la aterró más que las armas, las amenazas y el poder. El hombre al que temía, era también el único que había empezado a desear con una intensidad que dolía. El regreso al palacio fue silencioso. Bianca no dijo una palabra durante el trayecto. Salvatore tampoco. Pero el silencio entre ellos no era vacío, era un campo de fuerza. Uno donde las miradas hablaban más que las bocas y el aire parecía cargado de electricidad a punto de estallar. Cuando llegaron, Bianca subió directo a su habitación. Cerró la puerta con firmeza, como si pudiera protegerse de sí misma. Se despojó lentamente del vestido rojo. Lo dejó caer sobre el respaldo de una silla como si estuviera soltando una segunda piel. Bajo la tenue luz de la lámpara, su silueta se dibujaba en sombras suaves. Se puso un camisón sencillo, blanco otra vez, pero esta vez, la tela se pegaba a su piel como si la traicionara. Se sentó en la cama, el corazón desbocado, las mejillas aún encendidas. ¿Por qué me mira así? ¿Por qué siento esto? No había respuesta. Solo un deseo que empezaba a doler. Un suave crujido en la puerta la hizo girar. ¿Puedo pasar? La voz era grave. Conocida. Y esta vez, distinta. Sí, susurró, sin fuerzas para fingir frialdad. Salvatore entró, sin corbata, la camisa entreabierta, el cabello despeinado como si acabara de pelear con la noche misma. Se detuvo frente a ella. Te dejé sola demasiado tiempo, dijo, como si eso fuera un crimen. Bianca lo miró, los ojos grandes, vulnerables. No tienes por qué venir a buscarme cada vez que me miran. Pero lo haré. Porque lo que es mío, no se toca. Ella tembló. Él dio un paso más. Luego otro. Hasta quedar de pie frente a la cama, tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo. Dime si quieres que me vaya, susurró. Bianca tragó saliva. El camisón le parecía una caricia insoportable. Todo en ella gritaba que huyera, menos su cuerpo. No sé lo que quiero, dijo, con voz trémula. Salvatore se inclinó. La rozó. Con los labios, en la frente. Un beso que no fue casto ni paternal. Fue una declaración. Un roce lleno de hambre contenida. Luego su boca descendió. A la mejilla. A la sien. Al borde de sus labios. Ella jadeó. Y entonces. Se alejó. No aún, dijo él, con la voz hecha de fuego contenido. ¿Por qué no? Porque cuando te tome, Bianca, no será por venganza, ni por pacto. Será porque tú lo desees más que respirar. Y se fue. Dejándola en la cama, con la piel ardiendo, el alma confundida, y un cuerpo que ya no sabía de quién era. Bianca despertó con el eco de su respiración entrecortada. El camisón estaba húmedo de sudor, aunque la noche había sido fría. Había soñado con él. Con su boca en su piel, con su voz ronca nombrándola como si fuera lo único que importaba. Se llevó una mano al pecho, tratando de calmar el temblor en su alma. Esto no puede estar pasándome. Y, sin embargo, pasaba. Ese día, Salvatore debía asistir a una reunión de alto nivel. Un almuerzo privado con miembros de su círculo más oscuro, en una villa al norte de Trapani. Bianca fue obligada a acompañarlo. Vestía un conjunto negro, discreto pero elegante, que delineaba su figura sin vulgaridad. Su cabello caía suelto, y sus labios apenas tenían color. Pero aún así, cuando entró al salón junto a Salvatore, todas las miradas se detuvieron sobre ella. Y una en particular, la devoró. Damián Bieri. Alto, cabello oscuro, sonrisa afilada como daga siciliana. Líder de una familia aliada que siempre había querido derrocar a Moretti. Salvatore lo toleraba,
pero no confiaba en él. Así que esta es tu nueva joya, Salvatore, dijo Damián con voz arrastrada, levantándose para besar la mano de Bianca. Me sorprende que compartas tu más reciente adquisición tan fácilmente. No la estoy compartiendo, respondió Salvatore, sin dejar de observar el contacto. Solo la dejo respirar un poco antes de encerrarla bajo llave. Bianca sintió cómo se tensaban los dedos que la rodeaban por la cintura. Durante toda la comida, Damián no dejaba de mirarla. Cada palabra suya iba dirigida a ella, cada elogio, cada comentario sutilmente provocador. Bianca se sentía expuesta y al mismo tiempo, extrañamente desafiada. Pero fue cuando el vino fluyó más de la cuenta que Damián se acercó más de lo permitido. Si algún día te cansas de estar encerrada, Bianca, búscame. Yo no te trataré como una posesión, susurró, rozando su brazo al pasar. Salvatore se levantó tan rápido que la silla cayó hacia atrás. Una palabra más y no saldrás vivo de aquí, rugió. El salón enmudeció. Damián sonrió, burlón, y alzó su copa. Tranquilo, Moretti. Solo admiraba tu buen gusto. Pero la furia ya ardía en los ojos del mafioso. Bianca lo vio. No era solo ira. Era celos. Era territorio. Era una mezcla peligrosa de emociones a punto de estallar. Al llegar al palazzo, Bianca intentó hablar. No fue mi culpa, Salvatore. Yo no. Lo sé. Gritó él, girándose de pronto, encerrándola entre su cuerpo y la pared de mármol del pasillo. Entonces, ¿por qué estás así? Porque no soporto que alguien más te mire, su voz era un susurro oscuro, jadeante. Porque quise arrancarle los ojos por desearte. Porque cuando lo vi hablarte, imaginé tus labios diciendo su nombre, y eso me desquició. Ella lo miró, el pecho subiendo y bajando, atrapada en esa jaula que eran sus brazos. ¿Y qué vas a hacer ahora? Salvatore la besó. Esta vez sin permiso. Sin espera. Su boca cayó sobre la de ella como un relámpago, devorándola, explorándola. Bianca se aferró a su camisa, perdida, encendida. El beso fue hambre, castigo, deseo, entrega. Pero justo cuando sus manos comenzaron a bajar por su cintura, cuando ella se arqueó buscando más. Él se detuvo. Se apartó, los ojos encendidos. Aún no. ¿Por qué? Jadeó Bianca. Él apoyó su frente contra la de ella, respirando con dificultad. Porque quiero que me pidas que no me detenga. Y se fue. De nuevo. Dejándola con los labios hinchados, el cuerpo en llamas, y el alma en ruinas. La noche cayó como un velo de terciopelo sobre Sicilia, y el palazzo de Salvatore parecía aún más sombrío, como si presintiera lo que estaba por ocurrir. Bianca no dormía. Caminaba descalza por su habitación, con el corazón apretado, sintiendo que el aire le pesaba como cadenas invisibles. Desde que Salvatore la había tocado por primera vez, ya no era la misma. No solo había perdido la inocencia, sino algo mucho más valioso, la noción de libertad. Esa noche, una nota apareció bajo su puerta. Una letra elegante, peligrosa, le ofrecía la única promesa de huida. Si deseas escapar de tu prisión dorada, encuéntrame esta medianoche en el Jardín de los Naranjos. D. Damián. El enemigo. El rival de Salvatore. El hombre por quien su padre casi pierde la vida. Bianca sintió como su cuerpo se estremecía. ¿Era una trampa? ¿Un juego más en el tablero cruel de los mafiosos? Pero el deseo de escapar, de volver a respirar sin miedo, fue más fuerte que la razón. Vestida de negro, con una capa robada de una criada y el cabello recogido, se deslizó entre las sombras como un susurro. En el jardín, el olor a azahar se mezclaba con la tensión de lo prohibido. Allí estaba él, alto, elegante, con los ojos grises que ocultaban tormentas. Sabía que vendrías, dijo Damián, con una sonrisa torcida. Las jaulas más lujosas también asfixian. ¿Qué quieres de mí? Preguntó Bianca con voz firme. Tu cuerpo. Una noche conmigo. Y a cambio, libertad. El silencio se volvió espeso. Bianca sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Estaba vendiendo su alma, otra vez. Pero al menos esta vez, lo haría por elección. ¿Qué te hace pensar que no me iré y te denunciaré? Susurró ella. Porque no lo harás, dijo él, acercándose peligrosamente. Porque el mundo allá afuera no es más seguro.
Porque si quieres sobrevivir a Salvatore, necesitas un monstruo que lo iguale. Y ella lo supo, no era una negociación, era un pacto con otro demonio. Esa misma noche, Salvatore regresó antes de lo previsto. Un informante le habló de movimientos extraños, de una sombra femenina cruzando el jardín. Él subió las escaleras como un huracán contenido, y no la encontró. La habitación vacía. El lecho frío. Su bestia interior rugió. Bianca, murmuró entre dientes, apretando los puños con furia. Pero lo que encontró después lo rompió en dos, una cadena de oro en el jardín, una que él mismo había mandado a colocar en su cuello. Y junto a ella, una nota. Esta no es tuya. Nunca lo fue. Salvatore no gritó. No destruyó nada. Solo caminó hacia su estudio, sirvió whisky y miró el fuego. Porque el deseo que ardía en su pecho ya no era solo por poseerla, era por recuperarla. Esa noche, una cacería comenzó. Y lo que Bianca no sabía, mientras huía entre sombras con Damián, era que su escape había despertado el lado más oscuro de Salvatore. Ese que no perdona. Ese que no olvida. Ese que, por amor, está dispuesto a destruirlo todo. La habitación estaba en ruinas. El cristal de las copas rotas parecía llorar sobre el mármol. Y el silencio, herido por su furia, aún temblaba en las paredes de piedra. Salvatore estaba de pie frente a la chimenea. El fuego reflejándose en sus ojos como un presagio de guerra. Sostenía la nota que uno de sus hombres había dejado caer como si quemara. Una confesión disfrazada de traición. Bianca había escapado. Con ayuda. Con complicidad. Con atrevimiento. Su copa voló contra el muro. Y el rugido que brotó de su pecho no fue humano. Uno a uno, los hombres que lo rodeaban recibieron el peso de su ira. Los puños de Salvatore volaron sin misericordia. La sangre manchó las camisas de lealtades fingidas. ¿Creyeron que podían arrebatarme lo que es mío? Bramó, mientras el eco se arrastraba por los pasillos. Bianca no es una mujer. Es una promesa. Una condena. Una fiebre que no me dejaré quitar. Y cuando se quedó solo, en el silencio sofocado de su despacho, su rabia dio paso a otra cosa. Algo más oscuro. Más íntimo. Se sentó en la penumbra. Con el mentón apoyado en los nudillos ensangrentados. No era deseo lo que lo consumía. Era necesidad. Pero no solo de su cuerpo. La quería doblada ante él. No por miedo. Sino por elección. La quería rendida. Entregada. Devota. La bestia en él no quería poseerla por la fuerza. Quería que ella se ofreciera. Que regresara por voluntad. Y esa idea, tan envenenada como seductora, lo volvió aún más peligroso. Ella volverá, susurró para sí mismo. Con una calma que solo anunciaba tormenta. Aunque tenga que arrasar el mundo para encontrarla. Mientras tanto, en un rincón escondido del mundo, Bianca respiraba aire nuevo. Damián, su sombra, su refugio, le había encontrado un lugar seguro. Lejos de la jaula de oro que fue la mansión de Salvatore. Pero ni el aire fresco ni las sábanas limpias le quitaban el peso del alma. No dormía. No sonreía. Y cuando Damián la miraba, ella sentía un calor distinto. No era miedo. Era algo más peligroso. Más humano. No dejaré que te encuentren, le prometió él. Pero su voz tembló. Porque también sabía que el verdadero enemigo era ese deseo que nacía en medio del caos. Y Bianca lo supo. Lo sintió. Aunque no podía verlo. Sabía que Salvatore ya la buscaba. Podía oír su respiración detrás del silencio. Como si el infierno mismo tuviera pies de sombra. Damián la protegía de los hombres, pero no del deseo que lo devoraba. Y Salvatore. Salvatore venía por ella. El escondite estaba lejos del mundo, pero no lo suficiente del recuerdo de Salvatore Moretti. Era una casa de piedra antigua, entre viñedos dormidos y colinas que parecían susurrar secretos. Damián la llevó allí al amanecer, cuando Bianca aún temblaba. No de frío, sino de la herida abierta que le había dejado la mirada del mafioso antes de huir. Damián se movía con la furia contenida de quien ha visto arder demasiadas veces lo que ama. Aquí estás a salvo, Bianca, dijo, dejando una taza de café caliente junto a ella. Él no podrá encontrarte. Ella alzó los ojos, cansados,
vacíos, pero algo en su pecho vibró. ¿Y de ti? ¿También estoy a salvo de ti? Él no respondió. El silencio se volvió un mar denso entre ellos. Pero los silencios no duraban mucho tiempo cuando el deseo los poblaba. Porque aunque Damián intentaba protegerla, su mirada la desnudaba con una intensidad que Bianca no recordaba haber sentido ni siquiera bajo el dominio feroz de Salvatore. Y era eso, precisamente eso, lo que la confundía. El miedo a Salvatore era brutal, carnal, una cadena alrededor del cuello. El deseo que crecía por Damián era fuego lento, uno que la estaba quemando desde adentro. Esa noche, mientras la tormenta rugía afuera, Bianca salió al jardín. La lluvia la empapó, la purificó. Pero Damián la encontró allí, temblando, descalza, perdida. No puedes seguir huyendo de ti misma, Bianca. Ella lo miró, y la confesión escapó. No le temo a Salvatore, le temo a lo que despierta en mí. A lo que yo misma le ofrecí. Damián apretó la mandíbula. ¿A él le diste tu cuerpo? No, pero estuve cerca. Estúpidamente cerca. Y antes de que pudiera pensarlo dos veces, fue Damián quien la tomó por la cintura, quien se hundió en sus labios con la desesperación de los hombres que han callado demasiado. Bianca respondió con una entrega que dolía. Porque era dulce, pero también una traición. Una traición que, en otro rincón del mundo, ya se estaba cobrando con sangre. En Sicilia, Salvatore Moretti no dormía. Había convertido su mansión en un campo de guerra. El suelo del despacho estaba cubierto de papeles rotos, cristales rotos y hombres rotos. «La quiero de vuelta», gritó, con la voz ronca de furia. «Y quiero saber qué imbécil la ayudó a escapar». Uno de sus soldados se atrevió a hablar. Damián, su ex guardaespaldas. El silencio que siguió fue peor que un disparo. Salvatore se quedó inmóvil. Luego, la carcajada seca, casi inhumana, llenó la sala. Entonces, ¿qué se prepara? Porque si pensó que podía tocar lo que es mío, no solo va a morir, va a suplicar por hacerlo. Pero lo que Salvatore no dijo en voz alta, lo gritaban sus pensamientos. No era solo venganza, era algo peor. Necesitaba verla. Necesitaba tenerla. No solo en su cama. En su vida. En su alma. La quería de rodillas. Pero no por miedo. Por amor. Y esa obsesión, esa enfermedad en forma de deseo, ya lo estaba consumiendo. Mientras Bianca dormía en brazos de Damián, lejos de las sombras, un teléfono sonó en la casa. Damián lo atendió. Escuchó en silencio. Su rostro se endureció. Cuando colgó, se acercó a la ventana. El faro del coche negro brilló en la lejanía. Y la voz de Salvatore resonó en su memoria como un presagio. Voy por lo que es mío, y esta vez, no habrá cielo que la salve. La luna colgaba sobre Sicilia como un juramento silente, testigo de los pecados que arderían esa noche entre paredes manchadas de secretos. En la mansión de piedra donde Bianca había sido prisionera, una guerra sin balas comenzaba a tejerse con hilos de deseo y traición. Salvatore la miraba como si todo el caos que lo habitaba se hubiese concentrado en sus pupilas. No era el mismo hombre que la tomó por obligación, ahora era un volcán contenido, a punto de hacer erupción por amor. La deseaba, sí, pero también la temía. Porque en ella había algo que lo desarmaba, su pureza, aún después de todo. Te llevaste algo más que mi nombre cuando huiste con Damián, murmuró él, su voz quebrada por una furia que rozaba la ternura. Te llevaste mi alma, y yo no supe que la tenía hasta que te perdí. Bianca no retrocedió. Ya no. Había enfrentado la muerte, el abandono, y las sombras de hombres que querían poseerla como un trofeo. Pero Salvatore no era un simple mafioso. Era su pecado. Su delirio. Su condena. No huí de ti, susurró, clavándole los ojos como dagas de miel. Huí de lo que me hace sentir. Porque contigo no hay escapatoria. Porque tu amor duele, y yo me cansé de sangrar. Él la tomó del rostro con manos trémulas. No como un amo. No como un dueño. Sino como un hombre roto que implora perdón en la piel que aún no enciende. La besó con hambre de años, con rabia de celos, con el miedo de perderla por siempre. Pero esta vez no hubo violencia en su tacto. Solo promesas incumplidas. La llevó a su habitación, la misma donde ella había temblado por primera vez. Ahora temblaba de deseo. De coraje. De rendición.
Él la desnudó como quien deshoja un juramento, y ella lo dejó entrar en su cuerpo como quien se rinde al abismo, sin paracaídas. La noche fue fuego y lamento. Y en medio de caricias temblorosas, Salvatore le hizo una última promesa. Mañana todo acabará. No más pactos, no más cadenas. Serás libre, Bianca. Aunque eso signifique perderte. Pero el destino, ese traidor silencioso, tenía otros planes. Porque mientras los cuerpos se entrelazaban entre suspiros, las puertas del infierno se abrían lentamente, con Damián empuñando la traición que aún no había sido escrita. Y el alba, cuando llegue, no traerá redención. Solo guerra. El viento del sur acariciaba las colinas sicilianas como si quisiera borrar el pasado, pero en aquella villa, escondida entre viñedos y jardines de limoneros, el amor había dejado raíces imposibles de arrancar. Bianca caminaba descalza sobre el mármol tibio, con la brisa enredándose entre sus cabellos y el vientre redondo asomando bajo el vestido de lino blanco. Había en sus pasos una calma conquistada, como si su cuerpo supiera que ya no tenía que huir, porque su alma había encontrado su refugio. Salvatore la observaba desde el umbral, con los ojos de un hombre que ha vivido demasiado entre sombras, pero que ha aprendido a quedarse cuando por fin encuentra la luz. Esa luz era ella. Y ahora, también lo era la pequeña criatura que palpitaba en su vientre, fruto de un amor improbable, nacido entre rejas invisibles, amenazas y silencios rotos. ¿Aún tienes miedo de mí?, le preguntó, con esa voz que había sido puñal y ahora era caricia. Ya no, respondió Bianca sin girarse, sabiendo que él la miraba como si fuera su última redención. Pero a veces me cuesta creer que esto es real. Salvatore se acercó despacio, colocó una mano grande sobre su vientre y la otra en la curva de su cintura. La besó en el cuello como si ofreciera un rezo silencioso. Porque en ella encontró algo que ni el poder ni la sangre pudieron comprar jamás, un hogar. Eres mi única certeza, Bianca. Lo único que no quiero perder. Ella se giró. En sus ojos no quedaba rastro de la niña asustada que había sido ofrecida como moneda. Era ahora mujer, amante, madre y reina de su destino. Entonces prométeme que no volverás a elegir la guerra cuando puedas escoger la paz. Él no respondió. Solo asintió y se quedó allí, con la frente apoyada en la suya, como si sus almas se fundieran en ese gesto. El pasado seguía vivo en los silencios. Damián había desaparecido, pero no se lo daba por muerto. La traición había dejado cicatrices que tardarían en cerrarse. Pero por primera vez en mucho tiempo, el futuro no era una amenaza, sino una promesa. Y en aquella casa bañada por el sol siciliano, donde una vez se sellaron pactos oscuros, ahora florecían risas suaves, cenas a la luz de las velas, y un amor tan feroz como la sangre, pero infinitamente más dulce. Un año después. El mar de Sicilia aún guardaba los ecos de lo que alguna vez fue oscuridad. Pero en esta costa donde el pecado y el deseo sellaron un pacto, hoy se alzaba la promesa más pura, la del amor que sobrevive a la guerra, al miedo, y a sí mismo. Era primavera. Las bugambillas trepaban las paredes de piedra cálida, el aroma del limonero flotaba en el aire como un suspiro constante, y el sol se deslizaba por los balcones de la villa como si también él quisiera acariciarla a ella. A Bianca, de pie en el jardín, con un vestido blanco que ondeaba como un juramento. Tenía entre sus brazos a un pequeño con ojos de tormenta. Los mismos que, tiempo atrás, eran capaces de congelar imperios, hoy solo sabían mirar con ternura a su hijo. Luciano llegó detrás de ella sin que ella lo notara. A pesar de que sus pasos eran tan silenciosos como los de una fiera, su presencia era inconfundible. En su mano llevaba una rosa roja, recién cortada. Se la tendió sin palabras, y Bianca la aceptó con una sonrisa cargada de historia. ¿Sabes lo que significa esto?, le susurró él, abrazándola por la cintura, rozando su cuello con los labios como quien aún pide permiso para tocar lo sagrado. Que no hemos perdido, respondió ella. Que, a pesar de todo, estamos vivos, y juntos. Luciano cerró los ojos y respiró hondo. Ya no era el mismo mafioso temido en los pasillos de la oscuridad. Era esposo, era padre, era un hombre redimido por el único crimen que jamás pensó cometer, amar de verdad. Se sentaron en la mesa del jardín, bajo una pérgola cubierta de glicinas. La comida estaba servida, sencilla pero cálida, como sus nuevas costumbres. Había risas. Ruidos cotidianos. Vida. Los hombres de confianza de Luciano,
ahora reconvertidos en guardianes de su familia más que en soldados, custodiaban en silencio la felicidad construida con sangre, sudor y redención. Bianca levantó su copa y lo miró directo a los ojos. A nuestro hijo, que crecerá sabiendo que su padre fue temido, pero eligió ser amado. Luciano asintió con emoción contenida. Chocaron sus copas y en ese gesto sellaron algo más que un brindis, un pacto con la eternidad. Porque cuando un alma herida se encuentra con otra igual derrota, y aún así elige sanar en ella, el destino no puede hacer otra cosa que rendirse. Y en esa villa siciliana, con el mar como testigo y las sombras ya rendidas, el amor escribió su capítulo más audaz, el de la paz. El de un final feliz, ganado con fuego, con lágrimas y con coraje. Fin de la historia. Gracias por llegar hasta el final de Virgen ofrecida en garantía al mafioso más despiadado de Sicilia, una historia de redención, pasión y amor eterno. Te invito a suscribirte al canal Susurros de Corazón para no perderte ninguna de nuestras próximas historias. Comparte, comenta y sigue explorando con nosotros los rincones más oscuros y brillantes del alma humana, donde el amor, incluso cuando nace de las cenizas, siempre encuentra una manera de florecer.